Muchas gracias. Qué bueno estar con ustedes una vez más y qué bueno el poder departir, aunque solo sea un departir unidimensional, porque hay una dirección, pues yo digo, pero creo que este decir yo, pues no es más que pues una carencia de la sistemática y del tiempo. Y yo espero que estas cosas que yo puedo decir, ustedes las reciban en su corazón y en cualquier momento las puedan comentar. Para esa es la cuestión. No es solamente el contar cosas para mostrarse pues conocedor. Más bien solemos ser ignorantes. Pero pues alguno tiene alguna noticia más, como el que está hablando, que después de 40 años de docencia, pues alguna cosita puede, puede ser útil y por eso es el motivo de este hablar. Bien, algo tan importante en la Iglesia como los sacramentos, pues suelen quedarse pues en una catequesis pues que más bien es una catequesis del tono práctico-práctico, litúrgico, que son cosas utilísimas, claro que sí, pero creo que este quehacer que nos hemos tomado de decir qué son los sacramentos y de hablarlos, pues me parece que puede ser algo pues enriquecedor. De aquí el motivo por el cual estamos en esta reunión. Bien, habíamos comenzado el día pasado y habíamos visto cómo era en la introducción de los sacramentos. Habíamos dicho que era un signo sensible y eficaz, que era la inmanencia que transparenta la trascendencia, como entre los católicos tenemos muy claro que los sacramentos causan la gracia y causan y algunos el carácter, pero ello es por voluntad de Dios. Ojo, aquí no hay magia ni hay cosas raras, sino que es la voluntad de Dios, como lo veremos ahora en la septenariedad, que es la voluntad de Dios que ha querido que algo que se haga por voluntad de Dios, Dios se compromete porque Dios siempre está ahí presente. Hablamos después que las acciones eran, los sacramentos eran acciones de Cristo. Me parece que eso es muy importante. Ahí está el porqué de su eficacia y de su causar. No es que yo, fulanito, hago y causo, no. Es Cristo el Señor quien desde su omnipotencia causa la gracia, porque la gracia es la misma vida de Dios, analógicamente entendida, pero sí. Entonces, porque la Iglesia, y todo ello en la Iglesia, porque la Iglesia es cuerpo de Cristo que nos inserta en la economía de la salvación. Y aquí es donde nos habíamos quedado. Ha habido sobre el tema sacramental cosas hermosísimas y les invito a que entren en la página Merkabah, cliqué en Merkabah Sacramentos y hay una bibliografía muy fecunda y muy hermosa a la cual les invito que ustedes se acerquen y entiendan más cosas que las que yo entiendo, porque es muy hermoso. Yo no entro en algunos detalles porque pues me parece que es suficiente el poner este plato de manjares y luego hay otros muchos más que ustedes pueden seguir consumiendo. Bien, hay un autor moderno que no es de sacramentos, pero que me parece muy importante y siempre lo he tenido muy presente junto a nuestro padre San Agustín en el libro 10 de las Confesiones, cuando habla de la comunicación y del entender y de las palabras. Si no fuese porque entre Saussure, Ferdinand de Saussure
que creo que es suizo, y nuestro padre San Agustín, que creo que es africano. Aparte de la distancia del Mediterráneo entre uno y otro, hay una distancia. Ferdinand de Saussure es del siglo XX, de principios del XX, y nuestro padre del quinto, o sea que hay unos 1500 años de diferencia. Por eso no se puede decir quién copia a quién, pero en la manera de plantearlo es hermosísima, y Ferdinand de Saussure no pretende hacer teología, sino que es una manera de entender la gramática y la comunicación, y dice cosas muy hermosas porque habla él de significante y significado, signifiant et signifié. Y para mi modo de ver, son unos conceptos muy válidos para entender esta realidad del sacramento. Porque el sacramento es algo que se significa, en la definición lo veníamos diciendo, pero que efectúa lo que significa. Es el significante que tiene un significado. Usted pone o dice mesa, o dice taula, o table, o cualquier, como se pueda decir en cualquier otro idioma, pero lo que está significando usted es la mesa, es ese elemento sobre el cual se colocan pues cosas, y entonces el significante, table, mesa, y el significado, ese aparatito que es útil para dejar las cosas. Es el significante y el significado. Todo ello constituye el signo, que es de lo que habla Saussure y de lo que habla nuestro padre San Agustín tan bellamente, porque él hace, nuestro padre, cuando habla de gramática, esto que dice Saussure, pues lo dice nuestro padre San Agustín. Diferencia 1500 años. Interesantísimo. Y este signo que tiene un significante, el flatus vocis, como dirán los filósofos medievales, el chorrito de aire modulado que diría mi profesor, el doctor Canals, mesa, y el aparatico que es la mesa, eso es un signo. Y eso es el signo que es el signo de la mesa, el signo de la realidad de ese aparato. Tenemos en los sacramentos la misma realidad. Se echa agua, pero esa agua, por la voluntad de Jesús, significa que se va a lavar la vida de esa persona. Entonces es el significante y el significado. El agua lo que hace es lavar el pecado. Es el signo, es el signo. Y entonces a eso se le venía llamando en la antigüedad mysterium o sacramentum. Es una palabra en latín y en griego que quiere decir lo mismo, pero ¿y qué es el misterio? Lo que se oculta, lo que no se puede decir. ¿Y qué es el sacramentum? El compromiso. Sacramentum era una palabra que está tomada de la jerga militar, y mysterion más bien del ámbito religioso. ¿Pero qué es? Tanto el mysterion como el sacramentum lo que hace es ponernos en la órbita de algo distinto. En el mysterion nos hace ponernos en la órbita de lo sagrado, que lo entendemos muy bien, porque hablamos de los sagrados misterios, de los misterios del rosario, y el sacramentum nos hacía poner en la órbita de lo militar en cuanto el compromiso, y obviamente nuestros sacramentos son de la órbita sagrada,
entramos en el miein, en el misterio de Dios, y entramos en el compromiso de Dios. Bien, me parece muy interesante y les invito a que investiguen la palabra misterio, misterio, que es el miein, porque me parece hermoso, hermoso el entender que los misterios son de aquello de lo que no tenemos que hablar, sino que cerramos la boca, misterio, cerramos los ojos, estamos en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Es muy curioso entre el conocimiento de la antigüedad, entrar en los misterios que pues, los cristianos toman esas terminologías porque en el mundo romano existían los misterios y los misterios muy famosos fueron los eleusinos y los misterios de Isis, de lo cual los que participaban guardaban secreto. Y me parece que en la ciudad de Pompeya había culto a la diosa Isis, que era la diosa con Isis y Osiris, la diosa que propiciaba la resurrección tomada desde el mundo de la agricultura, porque usted echa un grano de trigo al campo y ese grano que no dice nada, que lo puede hacer usted en Cuchuco, si lo planta, brota. Y ese es el misterio, los misterios eleusinos, de los cuales se conocen muy pocas cosas. Luego hay catequesis mistagógicas de Jerusalén, que la terminología es esa, es la terminología del misterio. Entonces estamos entrando en el misterio, en el cual lo que tenemos que hacer es guardar silencio, contemplar, miein, cierre la boca, cállese, contemple. O si no, el sacramentum, repito, que es tan, era en el sacramentum, se daba un rito en el cual los soldados se comprometían con la defensa del emperador y del imperio. Por eso creo que ambos términos son tan aptos para hablar de nuestros sacramentos, porque lo que Dios nos da, que ahora vamos a hablar, la gracia, es para recibirla y callar, y nos compromete con Cristo el Señor. Era el medio por lo que se hacían sagrados los soldados. Bien. En el Antiguo Testamento era el sentido de lo oculto, porque los misterios del Antiguo Testamento era lo que Dios ocultaba. Acuérdense el texto siempre el profeta que quema allí, Elías. Elías sabe que es el misterio, y lo decía el día pasado, es el misterio de la sombrita que sube, del Dios que pasa, y en el Nuevo Testamento el sacramento es la decisión de Dios. Es muy importante. Bien, para San Pablo, pues hablamos del misterio de Cristo. Cristo es el misterio. ¿Y el misterio quién es Cristo? Porque Cristo es el misterio revelado desde todos los tiempos. Es la persona de Cristo, es la sabiduría de Cristo, de la cual Cristo tiene un cuerpo, y es la Iglesia. O sea que ya la palabra misterio, repito, que es tomada de una jerga distinta, religiosa, pero es utilizado y los que oían a Pablo entendían. De pronto, pues nosotros entendamos menos porque hemos de pronto cosificado y nos parece tan cercano. O sacrum mysterium o sagrado mysterium o sacrum convivium in quo Christus sumitur recolitur memoria passionis eius, o sagrado misterio en el cual está es el himno que escribe Santo Tomás de Aquino, los versos
que se escriben para Corpus. Les invito a que los lean porque es que todos son. Entonces el sagrado misterio, este es Mysterium Fidei, este es el sacramento de la fe. Como vemos, las dos cosas están unidas y son tan importantes. Bien, el misterio que en esto es lo más importante, porque ¿qué es? El misterio de la salvación, es el misterio de la crucifixión, que es hecho porque nos hace ungidos. Y esta palabra de ungidos me parece tan supremamente útil porque somos ungidos, y la unción, acuérdense el Salmo que dice que somos ungidos, que la unión, oh qué dulzura, qué delicia, compartir los hermanos unidos. Es un ungüento precioso que va bajando por la barba de Aarón hasta la franja del ornamento. Era la unción. El Aarón, que es el sumo sacerdote, es ungido con aceite que va bajando por la barba, y eso era muy importante, que es la misma unción de nuestros bautizandos, la unción sacerdotal, con la cual el sacerdote, el día de su ordenación sacerdotal, es ungido en las manos, y el señor obispo, el día que es ungido en su cabeza, que baja por la barba, y entonces somos hechos misteriosamente otros Cristos, unctus, ungidos, Christos. Es cuando dice somos Cristos, claro. Son conceptos que aparecen recursivamente, pero siempre hay que tenerlos muy presentes, porque estamos en la delicia del amor de Dios, que es el que desde el silencio nos hace compartir el significado. Le signifió et signifié. O sea, lo que hace es nos unge, y el significado es que nos santifica. Porque claro, sería poco más o menos la unción, así la entienden, cuando habla de la unción de Aarón, pues cuando se compra un ungüento maravilloso, de la marca más maravilloso, para ungirse, para que tener el rostro y el cuerpo más hermoso. Cuando tiene usted el ungüento que acaba de comprar, tiene el significante, pero el día que usted se unge el cuerpo y la cara, se da el significado, la belleza. Tenemos el agua y la gracia. Bien, ahí sería, y entonces es el misterio de Cristo, que es el que nos hace ungidos, el que resucita, y resucitando se hace el Kyrios. Kyrios es el Señor. Hay unas imágenes, unas estatuas en el mundo griego que están expuestas en el Museo de Grecia, en el Museo de la Acrópolis, que ya no está en la Acrópolis, sino que está abajo de la Acrópolis, y ahí hay unos muchachos y unas muchachas que son los Kyrios y las Corais, y los muchachos eran estatuas que están hechas en honor a los que habían ganado algún combate, alguna carrera. Eran los señores, eran los importantes, eran pues los Maradonas, ya que se ha muerto, mejor digamos en los Maradonas, para no poner en litigio quién es el importante. Eran los personajes importantes. Entonces, coja usted cualquiera de nuestros... Y eso era, y Jesús es el Señor, el Kyrios, es el que ha combatido, como dice San Pablo, el noble combate y ha triunfado. Por eso es el Kyrios universal. Cuando decimos ahora, Señor, ten piedad, en griego, que era de las poquitas cosas, acuérdense que en la liturgia anterior al concilio estaba el Kyrie eleison,
y después el agios o theos del día de Viernes Santo. Agios o theos, agios isquiros, agios azánatos, eleison imas, que era santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Pero es muy hermoso que la liturgia, que se tradujo al latín en los primeros siglos, en la actualidad, pues permanece aún en la liturgia, del Viernes Santo, está el agios o theos. No entendemos griego, pero es el Señor, el ungido, el santo, el agios. Bien, porque Cristo es el Señor y la Iglesia es el Cristo en el tiempo. Y nosotros somos los Cristos en la historia del tiempo de la Iglesia. Bien, cuando hablamos esto del significante y del significado, me parece tan hermoso el entender aquello que dice nuestro padre San Agustín. Y les repito que siempre cuando leo a Saussure, pues digo como San Agustín. Y cuando leo a San Agustín digo, mira, como Saussure. Y entonces sí, para que entendamos esa realidad. Pero es que nuestro padre San Agustín, que tiene esa facilidad de palabra y esa luminosidad de expresión, dice, si quitas la palabra, el agua es agua. Pero si añades la palabra al elemento, se origina el sacramento. Es el significante al cual la palabra le da la fuerza para constituir el significado. Insisto, eso es muy importante para que no nos quedemos en la cosificación de los sacramentos, sino que siempre que tengamos la dicha de acercarnos a cualquier sacramento, tengamos en cuenta que lo que se está ejecutando es la santificación de Dios, el sacramento. Lo que pasa es que como nos ponemos en fila y comulgamos, bendito sea Dios, no podemos hacer caricatura, pero sí que podemos sentirlo y entenderlo más en el corazón. Bien, ¿cuáles son los signos instituidos por Cristo? Aquí va a haber una dificultad que pues lo voy a seguir diciendo y luego vamos a ver, después de que hable de la gracia, volveré a traer pues las citas un poquitico. Bien, ¿cuáles son los signos? Los signos instituidos por Cristo son 7. ¿Cómo los ha instituido? Pues ha sido una institución inmediata. Los ha instituido en la Iglesia. Por eso, muy amados hermanos, cuando cualquiera de nosotros habla de un sacramento, estamos inmersos en el misterio de la Iglesia. Por eso cuando alguien dice que es que se haga así o asá, qué pena, qué pena. La Iglesia es Cristo y nosotros somos Cristos. Y entonces la mediación está en la Iglesia, en los apóstoles. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a quienes. Entonces Cristo nos ha entregado la sacramentalidad, que quiere decir la santificación en la Iglesia por los apóstoles. Se habla, porque claro, veremos que hay una dificultad, pues los sacramentos fueron instituidos por Jesús y entonces aquí hay todas las opiniones, pero claro, dicho lo primero, lo segundo no tiene dificultad. Si Cristo ha instituido a la Iglesia, que como dirá Rahner, es el protosacramento, y dice el Concilio Vaticano II, sacramento de salvación, ya no hay problema. Nuestra sacramentalidad es en la Iglesia y por la Iglesia.
Entonces, ¿cómo instituyó los sacramentos? Los veremos después. Y hay unos sacramentos que están clarísimamente indicados en la Iglesia. Nunca olvidemos que todo lo que decimos sobre la Sagrada Escritura es porque la Sagrada Escritura es inspirada y revelada en el canon que tiene la Iglesia. Si no hay Iglesia, no hay ni Sagrada Escritura, ni sacramentos, ni nada. Estamos en la economía de salvación de la Iglesia. Y algunos dicen, ¿cómo se saca? Ahora, después, un poquito más adelante lo vemos. Pues sí, se dice, Jesús instituyó unos sacramentos, lo cual lo dice la Iglesia, porque cuando Lutero escriba el texto de Captivitate Babiloniae, dice, es que los sacramentos han estado cautivos. Qué pena. Si no hubiese Iglesia, no habría sacramentos, señor Lutero. Qué pena. Si no hubiese Iglesia, no habría Sagrada Escritura. Cristo lo que hizo fue ponerle al pobre de Pedro, que porque lo pusieron lo mataron. Si no lo hace, si a Simón no lo hace Pedro y lo deja pescando, probablemente no lo hubiesen crucificado boca abajo. Pero instituyó la Iglesia. Bien. Hay que decir, pues, que la Iglesia es la depositaria. ¡Ojo! La Iglesia no se inventa nada. Tiene el depósito, que es el más importante. El depósito de la fe y de la gracia. El depósito de la fe en la Escritura y la tradición. El depósito de la gracia en la santificación por los sacramentos. Entonces, ¿y quién es el alma de la Iglesia? El Espíritu Santo, lo decíamos el día pasado. Bien, es muy curioso porque la Iglesia tiene la obligación de reglamentar, porque es la fuerza que ella tiene. Es la Iglesia la que tiene autoridad y obligación en los sacramentos. Y entonces lo que hace falta es saber historia de la Iglesia. Porque cuando dicen, es que comulgar en la mano es un sacrilegio. Y digo yo, oiga, ¿sabe usted que en el siglo II todos comulgaban en la mano? ¿Eran sacrílegos? ¡Ay, qué barbaridad tan bárbara! Claro, hay que escuchar a un santo padre, creo que es de Jerusalén, pero me cabe la duda, por eso no digo el nombre, en la que dice, para comulgar, extiende la mano derecha y ponla como trono para el Señor que va a llegar a ti en forma de pan. Extendía la mano derecha, el sacerdote ponía en la mano derecha y comulgaban. Si era un sacrilegio, amén. Es que la Iglesia tiene la obligación y el derecho de, como esposa de Cristo, ejecutar la santidad. Bien, entonces hay una cosa muy, muy curiosa en Pío XII. Pío XII, en la ordenación sacerdotal, había unas dificultades históricas, las veremos en su momento, y entonces, porque no se sabía si el significante era la entrega del cáliz o era la imposición de las manos, y entonces, quien haya estado ahora en una ordenación sacerdotal, saben que el obispo le da al ordenando el cáliz y lo toma y le impone las manos. Y Pío XII dice, es muy graciosa la manera de decir, es que es lo que estamos diciendo. Dice Pío XII, sea lo que hubiese sido en el pasado, decidimos y mandamos que la materia del sacramento sea la imposición de las manos. Quienes antes no se les hubiese impuesto las manos y hubiesen recibido el cáliz, pues hubiese sido absolutamente bien
Pero dice Pío XII, pero desde ahora es así, punto, porque tiene la autoridad. La Iglesia tiene toda la autoridad por ser el cuerpo de Cristo. Si no entendemos eso, estamos en la inopia, por no decir nada. Bien, entonces, quien tiene la autoridad, pues es la Iglesia, y en la Iglesia el ordinario, que es el señor obispo. Recordando siempre que la Iglesia es infalible en lo que dice, no en lo que calla. Si usted dice, es que ha dicho eso es lo que hay que decir, es que podría decir, no, qué pena, dice lo que dice. Y eso es, la infalibilidad del Vaticano I está comprometida ahí. Por eso quien dice, la Iglesia se equivoca, ha dicho y está equivocado. Qué pena, señor hereje, bienvenido al diálogo. Pero Vaticano I, un cátedra loquitur, cuando habla desde la silla de Pedro, pues es eso lo que está bien. Nadie puede hacer su capricho, porque el sacramento tiene un significante y un significado. Y la Iglesia en los sacramentos lo que hace es lo que ha hecho la Iglesia y lo que cuentan los santos padres, porque ella, repito, que dice Ranner, una palabra tan sonante, pero es que es así, es el protosacramento. El primer sacramento es la Iglesia, y los sacramentos concretos es la manera como la autoridad de la Iglesia quiere enseñar la santificación. Bien, Zubiri dice que en la Iglesia se tiene que entender que en la Sagrada Escritura están los 7 sacramentos por la lectura que hace la Iglesia. Ojo, usted coge la Sagrada Escritura y si usted no es católico, pues usted puede sacar 5 o 50 sacramentos o uno o ninguno, como los anabatistas. Entonces, el problema es que estamos en la Iglesia, que la Iglesia dice que hay unos signos sensibles y eficaces a los cuales les llama sacramentos. Son eficaces porque dan la gracia, y la gracia es el don de la vida de Dios a los humanos. Yo creo que tendrían Padre Alvarito, que en gloria esté, que le gustaba hablar en ese aspecto que me parecía tan importante. Entonces, es que nuestro Padre San Agustín nos hace dioses analógicamente, pero sí es porque tenemos la misma vida de Dios. Bien, entonces los sacramentos causan la gracia siempre y a todos. Con que el ministro tenga la intención, la gracia, Dios se compromete. Ex opere operato, que decía la teología clásica. ¿Qué es lo que significa? Si dice, si yo te bautizo, pues quedas bautizado. Yo te doy, este es el cuerpo de Cristo, has comulgado el cuerpo de Cristo. Yo te unjo con el óleo, yo te he hecho obispo o confirmado, porque la palabra del ministro está avalada por la palabra de Jesús. Por eso obran lo que Jesús quiere que obren en la Iglesia. Los sacramentos obran la gracia. En eso tenemos una distinción radical con nuestros hermanos protestantes, porque para ellos no se causa la gracia, sino que son privilegios y son modos de avivar la fe. Esas iglesias del avivamiento pues están aquí en esto, porque es para avivar ¿qué de qué? ¿Con qué? Nosotros causa la gracia. Es que Dios, pero causa la gracia porque Jesús dijo, el que se bautice se salva. Es que es la palabra de Jesús. Entonces, es bien. Entonces, querría decir algo que es muy importante, que lo he dicho varias veces, pero es que siempre es necesario recordar que existe la gracia santificante, la gracia actual y la gracia sacramental, que es el don de Dios. Dios da.
y da la gracia santificante al que está enemistado con él. En el perdón le da su gracia, lo hace amigo. En la gracia actual inspira un momento para que cuando uno está tentado o quiere ser mejor, Dios le inspira el que dé ese pasito para adelante. Y esas cosas tantas veces se hacen en los sacramentos, y entonces se le llama gracia sacramental. Pero siempre es Dios actuando, no hay magia. Lo insisto y lo repito y lo insisto. No hay magia, es compromiso de Dios. Bien, esos compromisos tienen 7 momentos que diríamos que es en el bautismo, cuando Jesús dice, el que crea y se bautice será... Claro, el bautismo, cuando Lutero se pone a hablar, no se atreve a negar ni el bautismo ni la Eucaristía, porque están tan explícitamente en la Sagrada Escritura, en la cual él creía. Entonces, pues el bautismo y la Eucaristía, pero los demás le quedan grandes. Pero vamos, el bautismo dice, el que cree y se bautice se salvará. Sobre la confirmación se suele utilizar el título, el texto de Hechos 5:15, donde se dice, no han recibido el Espíritu Santo. Y entonces Felipe le impone las manos. Es un texto válido secundum quid, no es absolutamente válido, pero sí es útil, es útil. Ya en el siglo III tenemos que ya la confirmación se tenía como un elemento aparte, y en el concilio de Elvira, allá por el siglo IV, probablemente antes del 313, el edicto de Milán, pues allá en Granada, en un barrio, el Albaicín, ahí cuando vayan a Granada, no dejen de visitar, hay una puerta que es la puerta de Elvira, y yo cuando voy a Granada digo, por aquí se irían los padres cuando entraban a Granada, que podría ser Iliberis, Elvira. Bien, eso serían. Y en Oriente, en el concilio de la Odisea, en el 363, quiero decir, en el siglo IV ya se tiene, y en el siglo IV, por lo que siempre decimos, porque las cosas del siglo IV son las que se han vivido en la Iglesia, y después de los momentos de cuando se acaban las persecuciones, la Iglesia las consolida. En la Eucaristía, que come mi carne y bebe mi sangre, está clarísimo. En el perdón, lo que aten quedará atado y lo que desaten quedará desatado. En el orden, cuando le dice a Timoteo, renueva en ti lo que has recibido, el don que has recibido por la imposición de las manos. La unción, cuando en la carta de Santiago, hay un enfermo, únjanle. O sea que es así como siempre se ha entendido así. Y el matrimonio es el que tiene los textos menos claros, pero siempre ha sido una praxis en la Iglesia, teniendo en cuenta el cantar de los cantares y todos los epitalamios que hay en la Sagrada Escritura. Epitalamios son los cánticos del tálamo amoroso. Y esos son sobre todo el cantar de los cantares, que es lo más importante. Entonces, obran y dan la gracia. Ex opere operato, dan la gracia, pero no es hecho de cualquier momento, sino que nosotros somos sujetos que recibimos el sacramento, y eso se dice ex opere operato, por el que lo recibe. No digo en latín porque me voy a confundir el caso, pero se obra el que lo obra y el que lo recibe, que somos nosotros, somos hechos sujetos del sacramento. Bien, tenemos que tener el deseo siempre de recibirlo. Bueno, el carácter es el sello que algunos sacramentos dejan. Cuando vayamos viéndolos, diremos, tienes carácter, quiere decir que queda como la huella de que hemos sido bautizados, de que hemos recibido la Eucaristía, de que hemos recibido el sacramento del orden, y un cuasi carácter que ha recibido
el sacramento del matrimonio. Lo dejo ahí porque lo hablaremos más adelante. Esto, en el carácter es que formamos, sobre todo en el bautismo, que formamos parte de la Iglesia, somos hechos, como el sacramentum, somos hechos parte de la Iglesia y que Dios es fiel. Bien. ¿Quién es el ministro de la Iglesia? Creo que es muy importante decirlo. El ministro de la Iglesia es Cristo. El ministro de la Iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Cristo está en la Iglesia. Y la Iglesia es vicaria de Cristo para que sea la acción de Cristo, la acción de Cristo ejecutada en la Iglesia. Bien, la Iglesia es pues vicario, es el vicario de Cristo, y el vicario de Cristo es la cabeza, que es Pedro y los apóstoles. Bien, los apóstoles y sus sucesores. Pero tenemos que decir, pero así con toda fuerza, que Cristo es el ministro principal. Por favor, hay un teléfono, un sonido por ahí. Cristo es el ministro principal. El ministro principal es Cristo el Señor, porque Él nos aplica su pasión, porque vivimos por la fe de Cristo y porque nos santificamos por la voluntad de Cristo. Cristo nos santifica, Cristo es la causa de la gracia, porque Cristo está presente en los sacramentos. No olviden siempre aquello que dice Santo Tomás de Aquino, que dice, pero no todos los sacramentos son iguales. En los sacramentos, Cristo está regalándonos su vida. En el sacramento de la Eucaristía nos está regalando su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad y su fuerza, que es la gracia. Por eso es tan importante. La Iglesia es, pues, que es la que obra in persona Christi, como persona que es de Cristo. Yo cuando obro, no obro como Pepito Pérez, no, yo obro como parte del cuerpo de Cristo. No son actos privados, sino actos públicos. Actos públicos. Siempre está presente en los ministros y es el delegado para hacer lo que Cristo quiere. Yo no hago mi capricho. Por eso cuando a veces litúrgicamente hacemos bobadas saltándonos todos los libros de liturgia, porque me gusta y queda más bonito, digo, pues eso es un caprichoso. Pero no, porque ese es bien. San Alberto Magno dice que yo presto la voz y los gestos al verbo. Ese es el texto de Pablo que dice, cuando yo bautizo, Cristo es quien bautiza. Se entiende, y eso ha sido una dificultad, porque claro, Cristo es el que bautiza, y si el que va a bautizar, el ministro, es un sinvergüenza, es que para los sacramentos lo que importa es Cristo. Y entonces las disposiciones del ministro a quien le van a perjudicar es al ministro. Como dirá Pablo, no sea que yo santifique a todos y no me santifique. Es tan bonito. ¿Por qué? Porque lo que hace falta es tener la intención de la Iglesia. La intención de la Iglesia. Cuando yo, presbítero, doy la absolución y doy y otorgo en las manos de Cristo la gracia al que se confiesa, yo puedo estar empecatado, pero yo estoy haciendo lo que la Iglesia quiere, darle el perdón a esa palabra, a esa persona, perdón. Bien, hay un caso muy curioso con el mundo anglicano que lo veremos cuando vemos el sacramento del orden, que lo que hace falta es hacer lo que hace la Iglesia. Bien, tiene que ser debidamente, según la institución de Cristo y según el querer de la Iglesia. Eso va a haber cuando se dilucide ese problema entre los anglicanos que había sido roto con el
ritual eduardiano que estuvo vigente desde que Cromwell edita el ritual eduardiano hasta Pío XII, creo que es Pío XII al que le consultan. Hace falta tener disposiciones morales, sí, claro, pero las disposiciones morales no hacen que dé la gracia, porque yo no doy la gracia, quien da la gracia es Cristo. Este problema es el problema de los donatistas. Decía, la Iglesia no es santa, luego no da santidad. Quien da la santidad es Cristo. Que los clérigos no seamos santos es una desgracia para los clérigos, no para los que reciben la gracia. La discusión donatista suele seguir estando ahí presente, porque el donatismo suele estar presente y dice, es que la Iglesia es maluca porque los curas son malucos. Pues qué pena, pero mira, es que es Cristo quien bautiza. Es muy importante. Las disposiciones morales, entonces, no hacen mella en la validez. Es distinto la moral del que lo da y del que lo recibe. Obviamente, la disposición del ministro es muy conveniente, porque si no, pues lo que puedes hacer, como dice el texto, lo que yo hago con la mano lo borro con el codo, porque es posible que por mi ministerio se conceda la gracia, Dios obre en el misterio, pero a la vez mi pecado escandalice, y eso será muy triste. Pero son dos cosas totalmente distintas. Entonces, qué bueno pues recordar que hemos estado viendo que era el significante, el significado, el misterión, el sacramentum, que es el entender que el sacramento es algo que está ahí, en lo más profundo del misterio de Dios comunicado a la humanidad, que son los signos que ha instituido Jesús en la Iglesia para darnos la gracia, y la gracia es la vida de Dios, en los 7 signos sacramentales, porque dirá Trento, los sacramentos son 7 y solamente 7. Después, en el Concilio Vaticano II, hay una enmienda de terminología porque dice, la Iglesia es el misterio de salvación. No es un signo como de los que estaba hablando Trento, sino que es el protosacramento, al estilo de lo que está diciendo Rahner. Por eso es muy importante. Hemos hablado después de qué es el carácter, que es la permanencia en la voluntad de Dios en la santificación. ¿Cuál es el ministro? Es Cristo, es el ministro principal. Los demás somos ministros que estamos deputados para el ministerio, pero somos ministros deputados, no somos el ministro principal, somos vicarios en eso. Y entonces, para acabar diciendo que las disposiciones del ministro no son sustanciales y no se interponen con la concesión de la gracia, porque la gracia la da Cristo el Señor. Muchas gracias por su presencia. ¿Ha habido alguna preguntita? Tengo que hacer una ocupación y quiero decirles que cualquier cosa de estas, como decía al principio, yo hablo de aquí para allá, pero qué bueno en todos los momentos de la existencia poder hacer preguntas de allá para acá y entablar un diálogo constructivo para saber solo una cosa: Dios nos ama y nos da su vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y